Bueno, y estamos con Enzo De Filippi, ex viceministro de Economía, doctor en Economía, investigador, profesor de la Universidad del Pacífico. Enzo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, Omar, un gusto estar aquí contigo. No, gracias. Y hay varios temas, ¿no?, que surgen a partir de la inauguración del puerto, del megapuerto de Chancay. Hemos comentado, digamos, con todo el potencial que tiene, el impacto que va a tener, la necesidad de obras de infraestructura conexas. Pero hay un tema adicional que ha surgido y que está generando incluso determinada polémica, que tiene que ver con las famosas zonas económicas especiales, que son espacios, entiendo, donde las empresas se pueden asentar con determinados beneficios. Yo quería empezar con una, digamos, una polémica que llama la atención, no sé si a ti te llama la atención, en torno al ministro de Economía, José Arista, porque él fue muy categórico y al decir que, oye, no se le puede dar pues 0% de impuesto a la renta, es decir, algo tienen que pagar las empresas que se asienten en estas zonas económicas especiales. Pero luego el ministro de Desarrollo e Inclusión Social le enmienda la plana diciendo que no, que la presidenta está de acuerdo con el 0%. Entonces, llama la atención estos contrastes, estas jaladas de alfombra dentro del propio gobierno y más a un ministro de Economía. Bueno, sí, lamentablemente el MEF nunca ha tenido tan poco peso en las decisiones de política como ahora. Esa es mi apreciación. Todos los decisiones de Palacio y el ministro aguanta todo. Habría que preguntarle a él por qué. Yo creo que el MEF, dada la coyuntura de un déficit fiscal que también está desbordado, te tiene que preocupar por la recaudación fiscal. Nos hemos volado la regla fiscal un par de veces y por lo tanto no se puede de un momento a otro decir, bueno, hacemos zonas económicas especiales entonces que no tenga impuesto a renta. Pues eso se planea, ¿ya? Y se dan condiciones. Si eso ocurre es a cambio de inversión, de condición. No que simplemente puedes tener una empresa en un lado del Perú con ciertas condiciones y que si la pones en otro, entonces no pagas impuestos. Así no funciona. Y aparte, Enzo, yo me pregunto, ¿no? Si tengo como presidente de Boluarte, tengo a mi ministro de Economía, él tiene una posición, puede ser válido, no, discutible o no, pero él tiene una posición de que no, ¿sabes qué? A estas empresas hay que cobrarles no el 30, hay que cobrarles pues 5, hay que cobrarles 15. Entonces, escuchas a tu ministro de Economía y no sé qué tiene que andar ahí el ministro de Desarrollo e Inclusión Social. Mira, ese es el asunto. Yo ya hubiera renunciado hace rato. O sea, hay fueros, ¿no? Y hay por supuesto, que uno puede conversar y llegar a un compromiso, pero en este caso es el ninguneo absoluto del MEF y eso es realmente preocupante. Una de las pocas condiciones que aún tiene el Perú es sus fortalezas macroeconómicas. Así es como se pierden. Y eso que los minerales, el precio de los minerales está volando, deberíamos estar creciendo. Cuando hemos tenido precios más bajos que estos, hemos estado creciendo mucho más. Ahora deberíamos estar creciendo que 6, 5 y crecemos solamente a 3 en parte por esto. Y ahora, ya desde un punto de vista, incluso entrando al fondo del asunto, a la discusión técnica, ¿tiene asidero lo que planteaba el ministro José Arista? Es decir, oye, en estas zonas económicas especiales les vamos a dar un beneficio, pero va a ser un beneficio progresivo, de, no sé, 5, 15%, o la postura de ir a 0% es la que debería primar. Lo que pasa es que, a ver, el tráfico, la carga, te trae inversión aún si es que no sacrificas ingresos fiscales. Y el Perú necesita impuestos. Entonces, ¿a cambio de qué vamos a sacrificar impuestos si igual se van a sentar allí? Ese es el asunto. O, bueno, si es que queremos dar un incentivo para que las empresas inviertan en esa zona, ¿es a cambio de qué? No tenemos, porque el Perú no se puede dar el lujo de sacrificar impuestos por una inversión que ya se va a hacer. Entonces, yo creo que en esto el ministro está en lo correcto. Yo sería aún más tajante de que no les daría ninguna exoneración a menos que exista un plan y compromisos de quiénes pueden dejar de pagar impuestos a cambio de qué. Ya, pero esto se entiende, Enzo, y en tu época en el MEF, se entiende que el MEF tenía que, o tiene que convencer y explicar y hacer entender ese tipo de situaciones, no solamente a la presidenta, sino incluso a los congresistas, pero ya no convence a nadie. Mira, para empezar,
esto se hace con una calculadora. Estos cálculos son cálculos, pues, ¿no? O sea, cuánta inversión pones, cuántos empleo creamos y si es que vale la pena certificar impuestos. El único que puede hacer eso es el MEF. El resto son decisiones políticas. Y ahí, como digo, los ministros de Economía tienen que aceptar compromisos. Pero en este caso hemos llegado mucho más allá. No es lo único, o sea, el déficit fiscal está volando justamente por esto. Ese es un punto que me gustaría que se explique, ¿no? A ver, ¿cómo explicamos de manera sencilla qué es el déficit fiscal y en qué situación se encuentra? ¿Y por qué nos debería preocupar? A ver, básicamente el déficit fiscal es la diferencia entre lo que el Estado recibe de ingresos y lo que gasta. Eso no puede ser mucho, porque mientras, si es que dura mucho el déficit fiscal y sobre todo es grande, de algún lado tiene que salir ese dinero, sale de deuda y el ratio de deuda a PBI del Perú, si bien es bajo, sigue creciendo y es una de las pocas fortalezas fiscales, ¿ya? Los gobiernos tienen que tener las cuentas balanceadas. ¿Qué es una cuenta balanceada? Si gasto 100, bueno, tengo que tener ingresos por lo menos de 99. Pero en este caso, el Perú se ha ido más allá. Hay una regla fiscal en el gobierno se compromete a mantener un déficit y lo hemos volado ya varias veces. Este año, con los ingresos extraordinarios que estamos teniendo, porque los minerales tienen unos precios muy altos, lo cual implica una mayor recaudación, aún así tenemos un déficit fiscal de 3.5 y quizás más, yo creería que va a ser un poco más. Eso es gravísimo porque lo que viene luego, si esto sigue ocurriendo, es que las agencias calificadoras de riesgo le bajan la calificación a los bonos peruanos, que simplemente es justamente los instrumentos de deuda. O sea, ya están más de 4, entiendo. Y eso, el déficit, lo que pasa es que lo importante es cómo termina. Tú puedes estar temporalmente. Pero a donde voy es, ¿por qué le duele al peruano de a pie? Es que si es que en la calificación de riesgo del Perú sigue bajando, las tasas de interés aumentan. Entonces, lo que sea que gastes, que tiene interés, tu tarjeta de crédito, un crédito hipotecario, todo eso aumenta de precio. La tasa de interés aumenta, es más caro, por lo tanto más difícil para los peruanos gastar. Ahora, he escuchado también el argumento, Enzo, de que otros países se manejan incluso con déficit mayores. ¿Por qué el Perú tendría que estar con un déficit de 4 y no irse a un déficit de 6, de 7 del PBI? Eso es solamente Estados Unidos se puede dar ese lujo porque la gente le sigue prestando a Estados Unidos, es otra discusión. El Perú no se puede dar ese lujo, lo normal es tener un déficit de 1, de 2. Si es que tú creces a una alta tasa, la relación PBI-deuda, bueno, te puedes endeudar un poco más, el PBI crece mucho y no cambia la relación. Pero en el Perú estamos creciendo cada vez menos, este año vamos a crecer, y le damos gracias a Dios, vamos a crecer 3%, no la veía a principio de año, qué bueno que me equivoqué, vamos a crecer ahora 3%, quizás 3.1, 3.2, no puede ser un déficit fiscal que es mayor que el del año pasado. Y a ver, para aterrizarlo incluso mucho más, ese déficit que estamos teniendo en este momento, que es mayor al que se había proyectado, que es mayor al que uno debería tener como país. El Perú se comprometió, que es un poco más duro. Exacto. ¿Se está generando porque tenemos menos ingresos o se está generando porque estamos gastando de más? Estamos gastando de más. O sea, el asunto es que el gasto tiene que seguir a los ingresos, no al revés. Estamos gastando demasiado, están tirando la casa por la ventana, parte también por la situación política. El gobierno no puede decir que no a los congresistas, entonces hay muchos pedidos de gasto y el gobierno, en una de las tantas cosas que ha cedido el MEF, es en eso. Entonces tienes un presupuesto que es mayor que el que has podido tener. El próximo, o sea, ese, para entenderlo mejor en términos políticos, incluso, Enzo, ese déficit que ya estamos incumpliendo como país es producto de lo que mencionábamos al principio, de un Ministerio de Economía y Finanzas que no sabe decir no. Cada vez más débil, por supuesto. Porque, a ver, es como cualquier casa. Oye, el año pasado ganábamos 10, ahora ganamos 8, bueno, nos ajustamos los pantalones. Pero si seguimos gastando ya no 10, 11 y los ingresos se caen a 8,
Eso no puede ocurrir. Y lo peor que ha ocurrido en el Perú es que nos hemos comprometido. Hay una regla fiscal, es una ley. ¿Ya? Nos comprometemos a tener ese déficit y no lo cumplimos. No lo cumplimos un año, no lo cumplimos otro año y seguimos así. ¿Quién nos va a creer? Y la gran pregunta es, ¿qué va a ocurrir si ya en el 2024 estamos con esos niveles de déficit, ya en el 2024 hemos incumplido todo lo que se ha incumplido? ¿Qué va a ocurrir en el 2025, que es un año preelectoral? El problema no es el 2025, porque el 2025 vamos a tener una reajuste, digamos, una recaudación fiscal por reajuste de impuesto a la renta los precios de los commodities de este año, por lo cual el próximo año vamos a tener como 1% del PBI de ingresos fiscales que no veíamos. Ese no es el problema. Es probable que el 25 tengamos un déficit fiscal menor. El asunto es el 26. O sea, viene un nuevo gobierno y va a ajustar los pantalones, va a ajustar el cinturón porque este gobierno le deja la casa absolutamente patas arriba. No lo va a hacer. Por lo tanto, nadie planea que lo haga. Por lo tanto, la credibilidad del Perú, que es eso que hace que la tasa de interés que pagan los peruanos aumente o no, está debilitada. Pues. Y hablando de tirar la casa por la ventana, quiero hablar de Petroperú y de las nuevas decisiones que se han tomado, el nuevo gerente general, el nuevo presidente Alejandro Narváez, porque, valgan verdad, en todos estos años lo que ha hecho el gobierno es seguir tirando la plata en Petroperú, y Petroperú sigue estirando la mano y no pasa absolutamente nada. Para ser justo, ese tema no viene de este gobierno, viene de hace tiempo. Hay una mezcla de problemas estructurales y coyunturales, ya no entra en eso. El asunto es que es claro lo que hay que hacer, pero políticamente es imposible. Hay que cerrar Petroperú, porque la única razón por la cual existe Petroperú es para que se distribuya combustibles en zonas donde el mercado no llega. Bueno, si tú y yo hacemos un plan en este momento solamente para distribuir, porque es lo único que se necesita, tú no tienes por qué gastar los miles de millones que requiere el mantener una empresa que está quebrada. Si Petroperú fuese una empresa privada, yo hubiese quebrado. ¿Ya? Que quiebre no quiere decir que no opere. Lo que quiere decir que los activos se venden a otra empresa que pueda hacer los ajustes. Pero esa es enfrentar la realidad. El gobierno no lo va a hacer. Ese gobierno lo único que está haciendo, Omar, es patear la pelota hasta el siguiente gobierno, a ver si sobrevive y que los peruanos nos freguemos. ¿Y cómo interpretamos lo que acaba de decir hace algunas horas el nuevo presidente de Petroperú, el señor Alejandro Narváez, que entendemos que conoce mucho a la institución y conoce mucho el sector por las referencias que tengo, pero él ha dicho lo siguiente, que Petroperú cuenta con un equipo de primer nivel y que en el 2025, que probablemente los graves problemas financieros vayan disminuyendo, la empresa va a estar mucho mejor el próximo año. Mira, el problema es estructural. Yo no sé cuáles son sus criterios para decir que el equipo es bueno o malo. El problema no son las cabezas. Te aseguro que hay muchísima gente que si privatizas o vendes o quiera Petroperú y tiene otro dueño, se quedan allí porque es gente competente. El problema no es eso. El problema son las mafias que hay adentro, los sindicatos que se han adueñado de Petroperú. La razón por la cual los peruanos tenemos que seguir poniendo cientos de millones de dólares a ese hueco negro, más negro que este que tenemos aquí, es tema político, los sindicatos. Ese es el problema. Ellos son los verdaderos, se han adueñado de Petroperú sin poner un mango. Y te llama la atención porque hay que recordar, ¿no? Según cómo funciona la estructura, este nuevo directorio lo ha puesto evidentemente, en principio, el Ministerio de Economía, que tiene el 60% de Petroperú, y el Ministerio de Energía y Minas. Curioso, porque tanto Arista como muchos tenían otra postura sobre Petroperú. Eso lo seguimos repitiendo lo que hemos dicho al principio, ¿no? O sea, es Palacio el que dice qué hacer. Y yo hubiera renunciado hace rato, ¿no? Muchísimas gracias, Enzo, por esta entrevista y todos estos detalles tan importantes que evidentemente nos van a golpear, insisto. El Foro AP, que es clave, nos abre muchísimas oportunidades, el puerto de Chancay, nadie duda de eso. Pero estos problemas